Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Omar, pero pueden llamarme Omi. Yo soy autor e ilustrador y actualmente estoy trabajando como asistente de idioma en la Academia de París. Y como estoy viviendo en París, estoy visitando los monumentos nacionales. Y en esta ocasión voy a visitar el primero, que es la Sainte-Chapelle o Capilla Santa, que es la que estamos viendo aquí atrás. La Sainte-Chapelle es considerada un monumento nacional y una obra de arte porque cuenta con 15 vitrales, que son los que estamos viendo ahorita arriba, que son realmente majestuosas obras de arte. Y vine precisamente hoy porque hoy es un día soleado, lo cual es muy poco usual aquí en París. Bueno, este año ha habido mucho sol, pero antes no había tanto. Entonces hay que aprovechar la luz para ver bien los vitrales. Ahora, esta capilla está dentro del Palacio de Justicia. Ahorita estoy dentro del Palacio de Justicia de París. Y los datos históricos de la capilla es que fue construida a mediados del siglo XIII por San Luis para resguardar las reliquias de la Santa Cruz. Así que pues voy a formarme en la fila y vamos a conocerla. Me encanta que siempre que me oyen hablando español llega alguien en español a hablarme. Me acabo de encontrar a una familia californiana. Bueno, dato importante sobre los monumentos nacionales. Como yo estoy trabajando como profesor en París, los profesores hay algo que se llama el Pase Educación, que es y con este Pase Educación puedes entrar gratis a todos los monumentos nacionales. Entonces es importante tenerlo, o si eres menor de 26 años y tienes una visa de residente o eres ciudadano de la Unión Europea, puedes presentar tu pasaporte en donde diga que tienes menos de 26 años y también entras gratis a todos los monumentos nacionales y museos, y la Sainte-Chapelle está incluida. Muy bien, pues yo me encuentro dentro de la Sainte-Chapelle, de la Santa Capilla. No puedo hablar muy fuerte aquí, por obvias razones. Y esta es la parte baja, es decir, la Sainte-Chapelle, y los vitrales se encuentran construidos arriba del recinto donde estoy. La estatua que podemos ver aquí atrás es la estatua de San Luis. Y según registros de la época, de las descripciones del soberano, es la estatua que más se parece a él. Voy a intentar acercarme porque la luz no es muy buena para que puedan verlo y hacer una pequeña descripción de ella. Luis IX o San Luis del 2014, rey en 1226 a 1270, canonizado en 1297. Esta es una copia de la estatua en piedra con trazos policromos, es decir, que tiene colores en el manto. Aquí no se aprecian muy bien por la iluminación, pero esta es una copia de la estatua que estaba en el castillo de Menville, que data del siglo XVI y que actualmente está conservada, la original, en la iglesia de Menville en Normandía, el norte de Francia. Luis IX hizo construir la Sainte-Chapelle entre 1242 y 1248 para guardar las reliquias de la Pasión de Cristo. Este recinto que vemos acá es una parte del estilo gótico de París. Aquí podemos apreciar parte de los vitrales, los arcos con esa forma que parecen como triangulares en la punta se llaman arcos ojivales, y realmente el estilo gótico se caracterizó por su altura y por su luminosidad, que vamos a apreciar en la parte de arriba. Entonces, ¿por qué el arco ojival es importante en el estilo gótico? Porque antes en el estilo romano se utilizaban arcos circulares, arcos de medio punto, que eran prácticamente medios círculos. Pero para poder sostener grandes pesos necesitaban muros demasiado gruesos, muy muy gruesos. Entonces, como no soportaba, o realmente en el gótico lo que se quería era elevación, era que los edificios fueran más altos, no soportaban el peso de los muros, y se diseñó el arco ojival, el arco con esta punta como de flecha en la parte de arriba, para que fueran arcos más estrechos, pero que el peso se distribuyera más uniformemente.
y eso permite a los edificios ser mucho más altos y con muros mucho más delgados que los arcos romanos. Ahora lo que estamos viendo acá son las nervaduras del techo, es decir, cuando los arcos se entrecruzan en el techo y forman esta especie de X. A estos arcos se les conoce como nervaduras. ¿Por qué nervaduras? Porque parecen nervios, simple y sencillamente. Son los nervios del techo de la capilla. De hecho, este que estamos viendo es el recinto inferior. Al fondo está la tienda de souvenirs. Y vamos a subir después a ver los vitrales en la parte de arriba de la Sainte-Chapelle. Ahora bien, si se fijan en las columnas, todo el decorado de las paredes es policromo, es decir, tiene varios colores. Tiene la hoja de lis, esos triangulitos que se ven dibujados por todos lados. Son la flor de lis, que es el emblema de Francia, con los colores reales, que es el guinda o el vino, y el azul, junto con el dorado. Y las columnas tienen capiteles, la parte de arriba donde se ven las hojitas se llaman capiteles, como el que vemos acá. Y estos también tienen representada la hoja de lis, que es el símbolo de Francia y de la realeza. Voy a cortar aquí el video para tomar algunas fotos, pero voy a subir más adelante para que puedan ver los vitrales y la parte superior de la Sainte-Chapelle. Ok, pues vamos a la parte de arriba. Entonces, estas son las escaleras. Son escaleras de caracol. Y no está tan bonito subir por acá, está demasiado estrecho. Así que nos vemos arriba. Estoy arriba, vamos a entrar juntos. Les presento la Sainte-Chapelle o Capilla Santa. Estos son los vitrales de los que hablaba. Y justamente, el vidrio no puede cargar peso. Los vitrales son únicamente decorativos y son increíblemente altos. ¿Cómo lograron esto? Con el arco de ojiva, porque el arco de ojiva distribuye el peso del centro hacia los pilares de los costados y puede sostener una mayor altura que el arco romano o el arco de medio punto. Entonces la capilla es impresionantemente alta. Y estas son las nervaduras de las que les hablaba, esas intersecciones en el techo. La primera vez que vine, en 2014, la Sainte-Chapelle estaba en restauración, entonces casi todo estaba cubierto de andamios. Y con el calentamiento global, ahora en otoño hace mucho más calor. Así que ahora tengo la oportunidad de verla con mucho más luz que la primera vez. Y si se fijan, el decorado también a mí me parece increíble, porque casi todo está recubierto de dorado, de azul y de rojo. Todo es totalmente policromo, está lleno de color. Y eso en muchos lugares es extraño encontrarlo, porque la gran mayoría de monumentos o de castillos pues no eran policromos, o no son policromos en la actualidad. Realmente la mayoría de las construcciones están en mármol o en blanco. Y sobre los pilares podemos ver también esculturas de los apóstoles, cada una coronada con con una pieza ornamental sobre su cabeza que representa un castillo. Entonces, por esto la Sainte-Chapelle vale la pena verse. Esta es la gran maravilla de la Capilla Santa. Y ahora, si damos la vuelta hacia la parte frontal de la capilla, aquí vamos a ver la entrada principal y hacia arriba el rosetón. Todas estas vitrales redondos que se encuentran en las catedrales y en las iglesias, los vitrales circulares de gran tamaño se llaman rosetones. Y entonces ese es el rosetón, y esa
Justamente es la parte que estaba en restauración cuando vine la primera vez. Eso no lo pude apreciar porque estaba el andamio enfrente. Así que tienen la oportunidad de ver algo que yo hace 4 años no pude ver. Así que bueno, esta es la Sainte-Chapelle, es la Capilla Santa en París, está dentro del Palacio de Justicia en la Ile de la Cité. Y si quieren visitarla, el acceso está más o menos como en 13 o 15 euros, más o menos. Si tienen credencial de estudiante internacional, pueden acceder con un precio más bajo, me parece que son 9 o 10. Si gustan, ahorita que salga, les checo bien los precios. Pero pues yo, como soy profesor del estado, paso gratis con el Pase Educación. Y también si tienes una visa de residente de más de 6 meses, si vienes de intercambio y tienes una visa europea que te avala como residente francés por más de 6 meses, o si perteneces a la Unión Europea, a España, a Italia y tienes menos de 26 años, puedes presentar tu pasaporte o tu visa y te dejan entrar también gratuitamente a la Sainte-Chapelle y a todos los monumentos nacionales. Entonces los dejo admirar la capilla un poquito más en el video y nos estamos viendo para la próxima. Saludos mundo, los quiero. Sa vie, sa passion, qui était évoquée à la verrière abyssale, puisque les reliques qui étaient placées sur les plaines supérieures, puis d'abord la résurrection du Christ. Après les discussions de théologie, on a le Nouveau Testament. La